en la conducta suicida tiene bastante evidencia. Ya desde siglos anteriores ya se hablaba de este fenómeno, ¿verdad? Pero fue recién en 1976 en 1974 donde apareció la primera evidencia sustancial, el primer artículo científico escrito por un sociólogo, David Phillips, y donde él hizo un estudio en el cual durante 30 años evaluó que cuando salía una noticia referente al suicidio en la tapa del New York Times y de otros periódicos muy importantes de la época, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se vio que aumentaba el número de suicidios de manera importante en el mes posterior a esa publicación, ¿verdad? Después se siguieron una serie de estudios que empezaban a ver el mismo fenómeno, ¿verdad? Y él le denominó, David Phillips le denominó a este fenómeno efecto Werther. Le denominó efecto Werther en honor a la novela Las penas del joven Werther, ¿verdad? Que fue una novela publicada en el siglo XVIII y que trataba de un joven que era el protagonista que sufría por amor hasta tal punto que al final de la misma se termina quitando la vida. Y en la novela se describe con lujo de detalle el suicidio de este joven. Y lo que llamó la atención fue que después de la publicación de esta novela, aumentó en gran medida la cantidad de suicidios en muchos países de Europa. Y esto se asoció directamente a la novela porque la mayoría de las personas que se suicidaban eran jóvenes que también dejaban cartas y cometían un suicidio similar al del protagonista de la novela, ¿verdad? A las descripciones que hizo de su suicidio, ¿verdad? La misma hora, el mismo método, se vestía de forma similar, incluso se encontraban ediciones del libro en el lugar del suicidio, ¿verdad? Esto hizo que El en varios suicidio, países sí. incluso se prohibió la venta de esta novela, ¿verdad? Y bueno, y después vimos que después de este estudio se empezaron a hacer muchos estudios, sociedades científicas, instituciones, ¿verdad? Incluso a nivel de ciertos estados se empezaron a crear reglamentaciones para la publicación de noticias con responsabilidad social. Y se pusieron a prueba a ver si realmente funcionaba o tenía un efecto en cuanto a una disminución o no de la tasa de suicidio, ¿verdad? Y se vio realmente un impacto importante en esto, ¿verdad? Cuando se cumplían las normas internacionales que ya tenemos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Se vio que hubo un impacto importante en cuanto a disminución de la tasa de suicidio. Y vimos por ejemplo, esto que tras el suicidio de Kurt Cobain, por ejemplo, cuando se suicidó en la década de los 90, eh, no hubo un impacto importante en cuanto a un aumento. Era alguien muy famoso, ¿verdad? Sin embargo, no hubo un impacto importante detrás de su suicidio. No hubo un aumento ni siquiera en la ciudad en la cual cometió el suicidio, que fue Seattle. Y se analizó cómo en los medios de este suicidio y se vio que realmente lo hicieron de forma responsable, ya que justamente en esa época estaba en auge este tema de las reglamentaciones de la publicación del suicidio. Entonces, lo publicaron con mucha responsabilidad, comentando, publicando la noticia de que se había muerto, pero cumpliendo las recomendaciones de las sociedades científicas, ¿verdad? Las Incluso, recomendaciones, claro. incluso la esposa de Kurt Cobain, Courtney Love, salió inmediatamente después de que se haya publicado acerca del suicidio, comentando que él tenía un trastorno mental, que él ya había intentado el suicidio muchas veces, que él estaba con un cuadro afectivo, ¿verdad? Entonces, y justamente eso está en las recomendaciones de la publicación, ¿verdad? Que no solamente publicar los aspectos positivos de la persona que se quita la vida, sino también los posibles factores que desencadenaron el hecho, como la presencia de un trastorno mental, el abuso de sustancias, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, se vio Claro. que no tuvo un gran Eh, impacto. En cambio, en el 2015, en el 2014 se suicida Robin Williams, otro actor muy famoso, y tras su suicidio, en los 5 meses siguientes hubo un 10% aumento en la cantidad de suicidios en los Estados Unidos, comparado con lo que era esperable para ese periodo de tiempo.
un aumento muy importante. Y también se analizó la forma de publicación de los principales medios y vieron que se publicaban de manera irresponsable, que no se respetaron las recomendaciones internacionales. Entonces se atribuye justamente a eso el gran aumento que hubo tras el suicidio de Rudy Miller. Entonces tiene un papel importantísimo. Yo he